Cristo, como iluminador, tiene el aceite, que es el Espíritu. Este Espíritu arde por medio de la cruz de Cristo. Así que hoy día, Cristo, como el iluminador, está brillando a través del Espíritu que arde. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Recientemente salió un informe indicando que a pesar de que las ventas de la Biblia han incrementado en los últimos años, la lectura de la misma ha disminuido notoriamente. La razón principal que dan las personas por lo cual no leen la Biblia es que no la entienden. Nosotros también hemos experimentado muchas veces que no la comprendemos, especialmente cuando se trata de los libros del Antiguo Testamento. Pero una vez tenemos las llaves para poder entender la tipología y los cuadros del Antiguo Testamento, la Biblia llega a ser un libro totalmente nuevo para nosotros. En el programa de hoy recibiremos más llaves en este estudio de la Biblia con Witness Lee, en el cual continuaremos con el tema de las vestiduras sacerdotales. Y con nosotros está Guido Olivares para darnos los comentarios. Bienvenido nuevamente al programa, Guido. Gracias. Es un gozo poder traer estos mensajes al pueblo de Dios. Guido, este es el 11º programa acerca de las vestiduras sacerdotales. En el mensaje anterior hablamos acerca del pectoral del sumo sacerdote y específicamente tocamos el tema del Urim y el Tumim, que son unas piezas cruciales y misteriosas de dichas vestiduras. Por lo tanto, quisiera leer un versículo, el cual se encuentra en Éxodo 28:30, que dice: "Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová". Hoy veremos más acerca de estas dos piezas. Sin embargo, primero quisiera pedirle que nos dé un repaso de los programas anteriores. ¿Qué le parece? Claro, Víctor. Lo primero que debemos recordar es que Aarón era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y sabemos por el libro de Hebreos que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Aarón usaba el pectoral cuando entraba al lugar santísimo para tener comunión con Dios. Sobre este pectoral había 4 filas, y en cada fila había 3 piedras preciosas. En otras palabras, Aarón tenía contacto con Dios, llevando sobre su pecho 12 piedras preciosas, las cuales representaban a las 12 tribus de Israel. Esto es algo muy significativo. Esto quiere decir que cada vez que Aarón se reunía con Dios, él llevaba sobre su corazón a todo el pueblo de Israel. Lo mismo sucede con el Señor Jesús. Cristo nos lleva sobre su corazón en amor y siempre está intercediendo por nosotros delante del Padre. El pectoral, con las piedras preciosas, es un cuadro de que todos los creyentes han sido edificados como una sola entidad, la cual es la iglesia. Ahora, ¿qué significa el Urim y el Tumim? Hablemos primero acerca del Tumim. Esta palabra significa perfeccionadores, a los que completan. En el libro titulado Las Antiguas Escrituras y el Judío Moderno, por David Barón, hay un apéndice que contiene un artículo acerca del Urim y el Tumim. Según este libro, los 12 nombres de las tribus que estaban sobre el pectoral incluían 18 de las 22 letras del alfabeto hebreo. Las otras 4 letras del alfabeto hebreo estaban puestas en lo que se llamaba el Tumim, que era una pieza adicional del pectoral. La palabra Urim significa luces, por lo tanto era algo que iluminaba.
El Urim estaba insertado dentro del pectoral por debajo de las 12 piedras. Entonces, ¿qué sucedía cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Las piedras eran iluminadas, y así como el teclado de una máquina de escribir, se deletreaban palabras y oraciones por medio de las 22 letras. Dios usaba esta máquina de escribir celestial para comunicarse con su pueblo, y esta era la manera en que Israel recibía dirección y también recibía juicio por todas aquellas cosas negativas que no coincidían con la vida y la naturaleza misma de Dios. Este es el significado del pectoral junto con el Urim y el Tumim. Las Escrituras nos muestran que Aarón fue el primero en usar el pectoral con las 12 piedras, junto con el Urim y el Tumim. Pero en aquella época, Dios hablaba directamente con Moisés cuando necesitaba comunicarse con su pueblo. Fue después de la muerte de Moisés y Aarón que el Urim y el Tumim entraron en funcionamiento de manera práctica. Bien, comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. Al estudiar las vestiduras sacerdotales, we all would have seen that the most mysterious thing on the priestly garment hemos visto que las más misteriosas is the Urim. son el Urim y el Tumim. Necesitamos mucho tiempo para estudiar todos los tipos de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Según el principio presentado en estos libros, todas estas cosas son tipos de Cristo. En estos libros existen tipos de Cristos de manera individual y también del Cristo corporativo, o sea, de la Iglesia. Esto quiere decir que en el Pentateuco se encuentran tipos del Cristo individual y de Él junto con la Iglesia. Hemos visto el cuadro del pectoral sobre el efod. El efod tipifica la expresión de Cristo, y el pectoral que llevaba el sumo sacerdote sobre su pecho tipifica a la Iglesia. Por lo tanto, el pectoral que se ponía sobre el efod es un tipo de la Iglesia que es llevada por Cristo. Así que el día de hoy nos esforzaremos lo mejor que podamos para estudiar estas dos cosas, el Urim y el Tumim, de acuerdo al Antiguo Testamento, y también trataré de aplicar este tipo a nuestra experiencia según la necesidad actual. El Urim y el Tumim eran dos artículos que se colocaban en el pectoral, además de las 12 piedras preciosas. En hebreo, la palabra Urim significa luces o iluminadores, y Tumim significa los que completan o los perfeccionadores. Cuando se colocaba el Urim y el Tumim en el pectoral, este se convertía en el pectoral del juicio. Según la historia del Antiguo Testamento, varias personas se pusieron el Urim y el Tumim. El primero fue Aarón, pero hay dudas si alguna vez este funcionó de manera práctica, puesto que en ese momento Moisés todavía vivía. Y la Biblia nos dice que Dios le hablaba a Moisés directamente, sin usar medios, sin usar instrumentos ni intermediarios. En otras palabras, durante el sacerdocio de Aarón, Dios no le habló a su pueblo a través de Urim y el Tumim, puesto que lo hacía cara a cara con Moisés. Después que falleció el sumo sacerdote, el Urim y el Tumim se pusieron sobre Eleazar, el hijo de Aarón. Sin embargo, Dios no le habló a él como lo hacía con Moisés. En lugar de eso, Dios mandó a que Moisés le dijera a Josué que si quería conocer la voluntad o la dirección de Dios, debía ir donde el sacerdote. Eso está en Números 27-21. Por lo tanto, Josué debía ir donde Eleazar para recibir la revelación de la voluntad de Dios por medio del Urim y el Tumim. Guido, hemos visto que el Urim y el Tumim eran dos piezas adicionales añadidas al pectoral, además de las 12 piedras preciosas. En este sentido, hay una excelente historia en el capítulo 7 del libro de Josué
que nos ejemplifica muy bien la función del Urim y el Tumim. ¿Nos podría contar esa historia? Por supuesto que sí. En Josué 7 leemos la historia que trata del pecado de Acán. El pueblo de Israel acababa de obtener una maravillosa victoria en Jericó, y luego fueron a pelear a una ciudad llamada Ai, donde sufrieron una terrible derrota. La razón por la cual fueron derrotados era la desobediencia contra Dios por parte de uno de los hijos de Israel llamado Acán. El sumo sacerdote usó el pectoral para descubrir quién había sido la persona que había desobedecido a Dios. Por medio de las piedras del pectoral, que se iluminaban por el Urim, se supo que la persona culpable provenía de la tribu de Judá. Luego fue separada la familia de Zera, después la familia de Zabdí, hasta que finalmente se llegó a Acán. Poco a poco, las piedras deletrearon el nombre del que desobedeció a Dios y que causó la derrota del pueblo ante el enemigo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de hoy? El pectoral representa la iglesia donde todos los creyentes están edificados como una entidad. Esto quiere decir que hoy, en la era del Nuevo Testamento, Dios le habla a la iglesia por medio de todos los santos. Esto lo podemos ver en la manera en que estaban escritas las epístolas de Pablo. El apóstol consideraba la condición y la situación de los santos como letras del alfabeto espiritual cuando redactaba una epístola. Pablo no escribió ninguna de las epístolas de manera abstracta o con pensamientos vanos. Sus epístolas siempre tenían como base la condición y la situación de los santos en cada localidad. Así es. Así que solo el sumo sacerdote podía usar el pectoral con el Urim y el Tumim, y tenía que ser una persona calificada para tal fin. Escuchemos ahora el próximo segmento con Winnesley. In Deuteronomy 33, these three verses, 8 through 10, En Deuteronomio 33, del 8 al 10, we are told what kind person vemos qué clase de persona estaba calificada para recibir la revelación a través del Urim y el Tumim. Allí dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Este es Deuteronomio 33. Aquí se nos dice qué clase de persona podía usar el Urim y el Tumim. Primero, esta persona no solo debería ser santa, sino también piadosa. Luego, en el versículo 9, indica que entre estos hombres piadosos y Dios no había ninguna separación. Tenían buena relación con sus familias, con sus padres y aún con sus hijos, por lo que eran a favor de Dios, eran pro Dios, para Dios. Ni aún los miembros de sus familias los separaban de Dios porque ellos eran para Dios y eran uno con Dios. Además, el versículo 10 nos dice que estaban calificados para usar el Urim y el Tumim porque hacían holocaustos y quemaban incienso. Tanto el holocausto como el incienso eran un olor grato al Señor. Dios olía la fragancia del holocausto y le era especialmente agradable el aroma del incienso dentro del tabernáculo. Los dos son tipos de Cristo. Por lo tanto, las personas piadosas ofrecían a Cristo a Dios como el holocausto y como el dulce incienso. Si de verdad somos uno con Dios, debemos ofrecer holocausto e incienso a fin de que Dios disfrute de la dulce fragancia de Cristo. Si realmente somos uno con Dios, debemos ser esta clase de personas. Guido, como ya mencionamos, el Nuevo Testamento revela que todos los redimidos de Dios son sacerdotes.
no existe una clase especial de sacerdotes entre los creyentes, pero aquellos que podían usar el pectoral con el Urim y el Tumim sí tenían unas características especiales. ¿Nos podría usted decir cuáles eran esas características y cómo nosotros podríamos ser tales personas? Necesitamos mirar lo que las Escrituras dicen acerca de este asunto. Las piedras del pectoral eran preciosas, lo cual nos habla acerca de la transformación de los creyentes. Esto significa que si vamos a ser sacerdotes que llevan a las personas dentro de Dios o delante de Dios, que escuchan la dirección de Dios y que somos infundidos con su hablar, necesitamos pasar cada día por el proceso de transformación. En 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria, pero la clave está en el versículo 16 que dice, pero cuando su corazón se vuelve a Dios, el velo es quitado. Cuando volvemos nuestro corazón a Dios en oración, el velo es quitado. Contemplamos a Dios cara a cara y Él nos infunde para que seamos transformados a su misma imagen. Cada una de las piedras del pectoral tenía grabadas sobre sí las letras de una de las 12 tribus de Israel. Esto significa que necesitamos que Cristo sea grabado, que sea inscrito en nuestros corazones, como una carta escrita con el Espíritu del Dios vivo. De esa forma, las demás personas podrán leer a Cristo en nosotros. Una tercera característica es que necesitamos estar en comunión con los demás creyentes, para que así podamos ser edificados como una sola entidad. Tal como las piedras en el pectoral conformaban una sola entidad, esa es la manera práctica en que nosotros podemos llevar el pectoral con el Urim y el Tumim en el día de hoy. Guido, oramos al Señor que nos haga tales sacerdotes. Bien, para la siguiente sección quisiera regresar a las definiciones del Urim y el Tumim. El Urim significa luces o iluminador y Tumim significa perfeccionador o aquel que completa. Estos dos tipos nos conducen al Cristo descrito en el Nuevo Testamento. Continuemos con el último segmento del estudio vida de hoy. What is the meaning ¿Cuál es el significado in typology en tipología of Urim and Thummim? del Urim y el Tumim? En principio, estos deben ser tipos de Cristo. El Urim y el Tumim eran figuras de Cristo. Es muy interesante que se añadieran estos dos objetos al pectoral, y no eran ni uno ni tres. ¿Por qué? Miren, de nuevo podemos ver el número 2, que en la Biblia representa un testimonio. Estas dos cosas, el Urim y el Tumim, indican que Cristo es el testigo, el testimonio. Él es tanto el Urim como el Tumim. Cristo, como testimonio, es el medio que Dios usa para hablarnos. Él es un testigo viviente. En Apocalipsis 3:14, Él se refiere a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. El Urim tipifica a Cristo como las luces iluminadoras. Sin duda, Cristo es la luz, y también Él es el verdadero iluminador. Esto es fácil de entender, ya que en el Nuevo Testamento, Cristo nos dijo, yo soy la luz del mundo. Además, Pablo en las epístolas nos dice que Cristo brilla sobre nosotros y nos alumbra. El Urim contenía aceite y el fuego que se usaba era el fuego del altar. Este fuego provenía de Dios. Por lo tanto, era un fuego divino, un fuego celestial, el cual quemaba el aceite que estaba en el Urim a fin de alumbrar. Oh, esto es muy significativo. El aceite tipifica al Espíritu y el fuego que viene del altar tipifica la cruz. Cristo, como iluminador, tiene el aceite, que es el Espíritu. Este Espíritu arde por medio de la cruz de Cristo. Así que hoy día, Cristo, como el iluminador, está brillando a través del Espíritu que arde. Les pido que consideren el significado del Urim, conforme a su propia experiencia. Aunque su experiencia puede ser limitada,
Ciertamente usted ha tenido alguna experiencia de Cristo que brilla en usted. A través de los años, Cristo ha estado trabajando por el Espíritu y por la cruz en usted. Tal vez no tengamos palabras para explicar esto, pero en nuestra experiencia, sabemos que a medida que Dios brilla o a medida que Dios resplandece dentro de nosotros, el Espíritu vivificante está ardiendo y la luz está obrando. En nuestra experiencia de Cristo como el iluminador, tenemos la cruz, el Espíritu y a Cristo mismo. Guido, el Urim y el Tumim tienen cada uno una función específica, pero juntos nos presentan un cuadro maravilloso de Cristo. Aunque ya el tiempo se nos está terminando, quisiera preguntarle algo acerca de Cristo como aquel que nos ilumina. ¿Podría hablar algo respecto a Cristo como la luz que brilla en nuestro interior? Pues como mencionamos anteriormente, el Urim formaba parte del pectoral y se usaba para iluminar las 12 piedras preciosas. Esto es un tipo de Cristo, quien es la luz del mundo. Por otro lado, el Urim contenía aceite que se quemaba con fuego que provenía del altar. El aceite tipifica al Espíritu y el fuego del altar representa la cruz de Cristo. Esto nos muestra que Cristo arde en nosotros y nos ilumina por medio del Espíritu y de la cruz. Por un lado, cuando pasamos tiempo con el Señor en su palabra, Él nos ilumina y nos alumbra. Pero por otro lado, como la luz divina que brilla en nuestro interior, Él mata todas las cosas negativas en nuestro ser. Esto corresponde a la operación de la cruz en nuestro ser. Esto hace que podamos ser la expresión pura de Cristo. Amén. ¡Qué cuadro tan maravilloso el que nos presenta el Urim y el Tumim! A medida que Dios brilla dentro de nosotros, el Espíritu vivificante está ardiendo y la cruz de Cristo está operando. Todo esto para que la iglesia sea la expresión pura de Cristo. Bueno, Guido, muchas gracias por habernos acompañado y que se repita nuevamente su visita. Muy agradecido y muy contento de estar aquí otra vez en el programa. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai.
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.